automoción, motores térmicos y sus sistemas auxiliares. Infografía 1. Evolución de la alimentación en motores de gasolina. Objetivos de estudio. Comprender la evolución técnica desde el carburador hasta la inyección multipunto avanzada. Identificar componentes, sensores, actuadores y estrategias de control. Interpretar el funcionamiento de la ECU, la regulación lambda y la relación con emisiones. Aplicar una secuencia básica de diagnosis en taller. 1. Introducción. ¿Por qué evolucionó la alimentación de gasolina durante décadas? El motor de gasolina necesitó un sistema capaz de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada. Los primeros automóviles empleaban carburadores, dispositivos puramente mecánicos que aprovechaban la depresión creada en un venturi para aspirar gasolina desde una cuba y mezclarla con el aire. 1. El carburador fue una solución simple, económica y fácil de reparar, pero tenía limitaciones importantes. Dosificación menos precisa, peor adaptación a cambios de temperatura y carga, mayores emisiones contaminantes y más dificultad para cumplir normas anticontaminación modernas. La llegada de la electrónica, los sensores y las unidades de control permitió sustituir la carburación por sistemas de inyección que miden el estado del motor y dosifican el combustible con mucha más precisión. Esa evolución va desde la inyección mecánica y monopunto hasta la multipunto secuencial y los sistemas avanzados actuales. 2. La carburación. El carburador mezcla el combustible con el aire antes de la entrada en el motor. Sus elementos básicos son cuba de combustible, flotador, surtidor principal, circuito de ralentí, venturi, mariposa de gases y starter o choke para arranque en frío. Cuando el aire atraviesa el venturi aumenta su velocidad y disminuye la presión. Esa depresión hace que la gasolina salga por el surtidor y se atomice. La mariposa regula la cantidad de mezcla admitida, y por tanto la carga del motor. Hubo carburadores simples, dobles cuerpos y de apertura progresiva. Mejoraron prestaciones, pero seguían siendo sistemas mecánicos con correcciones limitadas. Sus desajustes producían mezclas ricas o pobres, tirones, consumo elevado, humo, arranque difícil y pérdidas de potencia. 3. Inyección mecánica. Paso intermedio antes de la gestión electrónica total. Aparecieron sistemas de inyección mecánica en algunos motores de gasolina. Estos sistemas dosificaban el combustible mediante elementos hidráulicos o mecánicos más precisos que el carburador. La mejora principal fue una alimentación más uniforme entre cilindros y una respuesta más directa. Sin embargo, la capacidad de adaptación seguía siendo reducida frente a un sistema electrónico moderno, y el ajuste y mantenimiento podían ser complejos. En términos didácticos, la inyección mecánica es importante porque representa la transición entre la mezcla creada de forma casi artesanal por depresión y la dosificación gobernada por una centralita. 4. Inyección monopunto o TBI. La inyección monopunto sitúa uno o dos inyectores en el cuerpo de mariposa, es decir, en una posición similar a la del carburador. La ECU calcula el tiempo de apertura del inyector y pulveriza el combustible en el colector, donde se reparte hacia los cilindros. Su gran ventaja frente al carburador es la dosificación electrónica, arranque en frío más estable, menor consumo, menos emisiones y posibilidad de autodiagnóstico. También simplifica el paso desde motores carburados a motores con gestión electrónica. Como inconveniente, el reparto entre cilindros no es tan exacto como en sistemas multipunto, porque la mezcla se forma antes de dividirse por los conductos del colector. 5. Inyección multipunto. En la inyección multipunto, cada cilindro dispone de su propio inyector, normalmente colocado cerca de la válvula de admisión. Así, la cantidad de combustible llega de forma más homogénea a cada cilindro. Puede ser simultánea, semisecuencial o secuencial. En la multipunto secuencial, la ECU abre cada inyector en el momento más conveniente del ciclo, mejorando consumo, respuesta, ralentí y emisiones. 2. La multipunto se convirtió en la arquitectura dominante en motores de gasolina por combinar precisión, coste contenido y fiabilidad. En muchos vehículos actuales sigue siendo una solución muy válida, especialmente en motores atmosféricos y sistemas híbridos combinados. 6. Multipunto de última generación y sistemas avanzados. Los sistemas multipunto avanzados incorporan inyectores de mejor pulverización, control muy rápido del tiempo de inyección, estrategias adaptativas, sensores más precisos y autodiagnóstico OBD más completo.
Además, pueden trabajar junto con distribución variable, encendido muy afinado, control electrónico de mariposa, sonda lambda de banda ancha, canister EVAP y estrategias de aprendizaje de combustible. Algunas marcas combinan incluso inyección indirecta y directa en el mismo motor para optimizar limpieza de válvulas, prestaciones y emisiones según la carga. Cuando hablamos en clase de multipunto de última generación, conviene destacar que no solo mejora el hardware del inyector. También mejora el software de gestión, la calidad del cálculo de mezcla y la capacidad de diagnosis. 7. Componentes principales del sistema de inyección de gasolina. Los elementos básicos son: depósito, bomba eléctrica, filtro, tuberías, regulador o control electrónico de presión, rampa de inyectores, cuerpo de mariposa, colector de admisión, ECU y sensores /diagonal actuadores asociados. Los sensores más habituales son MAF o MAP, TPS, ECT, IAT, CKP, CMP, sonda lambda y, según el vehículo, sensor de picado, sensor de presión de combustible o pedal acelerador. Con esas señales, la ECU calcula la carga del motor y decide cuánto combustible inyectar. Entre los actuadores destacan inyectores, relé y mando de la bomba, válvula del canister, control del ralentí en sistemas antiguos y mariposa motorizada en sistemas más modernos. 3. Estrujalabiela, fuente Fresnedo cuadernillo del alumno, sistemas de inyección de gasolina infografía 2. Componentes del sistema de inyección de gasolina. 8. ¿Cómo calcula la ECU el tiempo de inyección? La ECU parte de una estrategia base. Necesita estimar la masa de aire que entra en el motor. Puede hacerlo de forma directa con el caudalímetro MAF o de forma calculada con MAP, régimen, temperatura y mapas internos. A partir de esa masa de aire, determina la masa de combustible necesaria para obtener la relación aire-combustible prevista. Después aplica correcciones por temperatura, tensión de batería, enriquecimiento en aceleración, arranque en frío, deceleración, altitud y retroalimentación de la sonda lambda. Por eso dos motores con la misma cilindrada pueden tener tiempos de inyección muy distintos según carga, temperatura, combustible, presión atmosférica y estado mecánico. 9. Lazo abierto y lazo cerrado. En lazo abierto la ECU inyecta según mapas preprogramados y correcciones básicas, sin usar todavía la realimentación de la sonda lambda. Esto ocurre normalmente durante el arranque en frío, calentamiento o ciertas condiciones de carga. En lazo cerrado la ECU compara la combustión real con el objetivo de mezcla mediante la señal lambda y corrige continuamente. Así ajusta el tiempo de inyección para mantener una combustión adecuada y una buena eficacia del catalizador. Las correcciones a corto plazo y largo plazo, conocidas como STFT y LTFT, son muy útiles en diagnosis porque muestran cómo intenta compensar el sistema fugas de aire, presión incorrecta, inyectores sucios o sensores desviados. 10. Emisiones, catalizador y OBD. La evolución de la inyección está estrechamente relacionada con la reducción de emisiones de CO, HC y NOx. La mezcla debe mantenerse cerca de la relación estequiométrica para que el catalizador de 3 vías trabaje con máxima eficacia. El sistema OBD supervisa componentes y estrategias relacionados con emisiones. Si detecta un fallo relevante, registra un DTC y puede encender el testigo 1000. Además, controla monitores como Misfire, sistema de combustible, sensores de oxígeno o catalizador según el vehículo. Desde el punto de vista de taller, la inyección moderna no se comprende sin diagnosis electrónica. Leer códigos es solo el inicio. Hay que interpretar datos en vivo, estados de monitor, adaptaciones y pruebas funcionales. 11. Averías frecuentes y diagnosis básica. Entre las averías más comunes figuran: presión de combustible baja, filtro obstruido, bomba débil, inyectores sucios, fugas de vacío, caudalímetro alterado, sensor MAP defectuoso, sonda lambda lenta, falsas entradas de aire y fallos de encendido que alteran la combustión. La diagnosis ordenada debe comenzar por los síntomas. Arranca mal, se cala, ratea, consume mucho, huele a gasolina, enciende 1000 o falla en aceleración. Después se comprueban DTC, datos en vivo, presión, alimentación eléctrica, señal de mando y estado mecánico básico. En el aula conviene insistir en que una avería de inyección no siempre nace en el propio inyector. Muchas veces procede de aire, encendido, compresión o sensores de referencia. 4. Estrujalabiela, fuente Fresnedo cuadernillo del alumno,
Sistemas de inyección de gasolina. Infografía 3. Diagnosis y averías en sistemas de inyección de gasolina. 12. Seguridad en taller. La gasolina es inflamable y sus vapores son peligrosos. Antes de intervenir hay que evitar chispas, desconectar sistemas cuando proceda, trabajar en zona ventilada y emplear gafas y guantes. Al abrir circuitos de combustible debe liberarse la presión siguiendo el procedimiento del fabricante. Después se comprueba la ausencia de fugas antes de arrancar el motor. La limpieza, el orden y la prevención frente a incendios forman parte del aprendizaje técnico, no son un añadido opcional. Esquema resumen para memorizar: carburador, mezcla mecánica por depresión. Monopunto. Un inyector central controlado por ECU. Multipunto. Un inyector por cilindro. Secuencial. Inyección temporizada por fase del motor. Última generación. Mejor pulverización, sensores más precisos, autoadaptación y diagnosis. Estruja la biela, fuente Fresnedo. Cuadernillo del alumno. Sistemas de inyección de gasolina. Infografía 3. Infografía 3. Diagnosis y averías en sistemas de inyección de gasolina. 12. Seguridad en taller. La gasolina. 2. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de Venturi. Estruja la biela, fuente Fresnedo. Cuadernillo del alumno. Sistemas de inyección de gasolina. 3. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de Starter. 4. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de carburador de doble cuerpo. 5. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de mezcla rica. 6. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de mezcla pobre. 7. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de inyección mecánica. 8. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de inyección monopunto. 9. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de inyección multipunto. 10. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de inyección secuencial. 11. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ECU. 12. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sensor MAF. 13. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sensor MAP. 14. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sensor TPS. 15. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sensor EC. 16. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sensor IAT. 17. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sensor CKP. 18. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sensor CMP. 19. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de sonda lambda. 20. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de regulador de presión. 21. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de bomba eléctrica de combustible. 22. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de filtro de combustible. 23. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de rampa de inyectores. 24. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de inyector electromagnético. 25. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de cuerpo de mariposa. 26. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ralentí. 27. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de lazo abierto. 28. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de lazo cerrado. 29. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de STFT 30. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de
LTFT-31. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de relación estequiométrica 32. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de catalizador de 3 vías 33. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de canister EVAP 34. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de testigo 1035. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de DTC 36. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de datos en vivo 6. Estrujalabiela, Fuente Fresnedo, cuadernillo del alumno, sistemas de inyección de gasolina 37. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de fallo de encendido 38. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de fuga de vacío 39. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de presión de combustible baja 40. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de inyector obstruido 41. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de exceso de consumo 42. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de arranque en frío 43. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de enriquecimiento en aceleración 44. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de corte en deceleración 45. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de autoadaptación 46. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de mantenimiento preventivo 47. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de seguridad frente a incendios 48. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de despresurización del circuito 49. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de diferencia entre monopunto y multipunto 50. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ventajas de la gestión electrónica 51. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de causas de ralentí inestable 52. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de efecto de una sonda lambda defectuosa 53. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de función del catalizador 54. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de por qué la inyección reduce emisiones 55. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de papel del sensor de temperatura 56. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de papel del sensor de posición del cigüeñal 57. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de papel del sensor de árbol de levas 58. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de importancia del estado de masa eléctrica 59. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de influencia de la tensión de batería 60. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de síntomas de mezcla rica 61. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de síntomas de mezcla pobre 62. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de importancia del filtro de aire 63. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de cómo influye una fuga en admisión 64. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué indica un LTFT muy positivo 65. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué indica un LTFT muy negativo 66. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué comprobar si falta potencia 67. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué comprobar si hay tirones 68. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué comprobar si huele a gasolina 69. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué comprobar si no arranca 70. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué comprobar si el motor se cala 7. Estrujalabiela, Fuente Fresnedo, cuadernillo del alumno, sistemas de inyección de gasolina 71. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué es una estrategia de emergencia 72. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué es un actuador 73. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué es un sensor 74. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué es una señal analógica 75.
Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué es una señal digital 76? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de función del relé de la bomba 77. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de diferencia entre mantenimiento y diagnosis 78. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ventajas del multipunto secuencial 79. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de importancia de la pulverización del inyector 80. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de cómo afecta el combustible de mala calidad 81. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de por qué el carburador desapareció 82. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué hace el canister 83? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué es el aprendizaje de mezcla 84? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué es el modo avería 85? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué relación hay entre inyección y encendido 86? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué relación hay entre inyección y emisiones 87? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿por qué el sistema necesita masa de aire 88? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de cómo ayuda el OBD al taller 89. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué es un monitor de Readiness 90? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué es una prueba funcional 91? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué es una avería intermitente 92? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿por qué medir presión antes de sustituir piezas 93? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿por qué revisar fugas antes que sensores 94? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ventajas del escáner frente a solo multímetro 95. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de riesgos de trabajar con gasolina 96. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿por qué usar información técnica del fabricante 97? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿qué mejoras aporta la multipunto avanzada 98? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de ¿por qué algunos motores combinan inyección indirecta y directa 99? Explica brevemente el concepto o funcionamiento de cómo se logra un ralentí estable 100. Explica brevemente el concepto o funcionamiento de qué significa dosificar combustible 50